Muy bien, chicos, vamos a comenzar, ¿sale? Em, Tenemos una actividad un poquito diferente. Unas iguanas que cambian aquí. Tenemos diferentes figuras con diferentes colores. Dentro de cada figura tiene el nombre de otra figura y de otro color. ¿Qué es lo que van a hacer? Muy sencillo, lo que van a hacer es decir, van a leer la figura que aparece escrita y van a decir el color que tiene la figura. Por ejemplo, cuadrado rojo, ¿vale? Círculo azul. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, buenos días. Entonces vamos a comenzar. Litsi. Tienes que decir la figura que aparece escrita y decir el color que tiene la figura. Cuadrado, círculo azul, triángulo amarillo. Cuadrado rojo. Círculo verde. Círculo azul. Amarillo. Triángulo. ¿Triángulo qué? Amarillo. ¿Ah? Rectángulo. Verde. Triángulo, por ejemplo. Ah, círculo. ¿No? No, a ver. Círculo amarillo, rojo, verde, cuadrado, triángulo azul. Cuadrado. Cuadrado azul. ¿Ah? Círculo amarillo. Triángulo. Triángulo amarillo. Sí, y el último. Círculo. Y el color. Y nada, bueno. Ok. A ver si Leima que la anda se hizo soplando a Lixi. Ahí está, fácil. Muy bien. Ok. Paola. Perfecto. Maritza. Es círculo rojo, cuadrado, no es cierto, cuadrado rojo, círculo azul, triángulo amarillo, rombo verde, cuadrado, no, círculo verde, triángulo rojo,
cuadrado azul, rombo amarillo, círculo amarillo, rombo verde, cuadrado rojo, triángulo azul, cuadrado azul, triángulo amarillo, rombo verde y círculo rojo. Ok. Digo, sí. Sí, círculo rojo, muy bien. Mari Carmen. Cuadrado rojo, círculo azul, triángulo amarillo, rojo verde, círculo verde. ¿No? Sí, sí, sí. Triángulo rojo, cuadrado azul, rojo amarillo, círculo amarillo, rojo verde, cuadrado rojo, triángulo azul, cuadrado azul, triángulo verde, amarillo, rojo verde, círculo rojo. Ok, bien, Abigail. Cuadrado que diga verde. Triángulo rojo. Muy bien. Verónica tampoco está. Lourdes. Círculo rojo, círculo cuadrado rojo. Triángulo amarillo, rombo verde, cuadrado círculo verde, triángulo rojo, cuadrado azul, rombo amarillo, círculo amarillo, rombo verde, cuadrado rojo, triángulo azul, cuadrado azul, triángulo amarillo, rombo verde y círculo rojo. Muy bien, y por último, Sheila. Círculo rojo, cuadrado rojo, círculo azul, triángulo amarillo, verde, círculo verde, triángulo rojo, cuadrado azul, rojo amarillo, círculo amarillo, rojo verde, cuadrado rojo, triángulo azul, perdón. Cuadrado azul, triángulo amarillo, rojo verde, círculo rojo. Muy bien, perfecto. Bueno, para que se despierten. Para que se despierten sus neuronas. Oye, vamos a comenzar. Estábamos viendo el tema de muestreo. De ese tema estábamos haciendo unos ejercicios, ¿cierto? ¿Estos ejercicios cómo las han sentido? ¿Bien? ¿Fáciles? ¿Sí? Ok, entonces les parece si hacemos un par de ellos más y después nos pasamos a otro tema. Entonces, este ejercicio dice: una fábrica trabaja en el desarrollo de un nuevo bolígrafo que promete ser un producto inigualable para los estudiantes, ya que contendrá diferentes colores y será autoborrable. Se desea saber cuántos productos cuentan con rayas al término de este. En dicha empresa se desarrolla por semana 130.000 bolígrafos. Determinar el tamaño de muestra entonces para estimar la proporción de productos que deben aplicarse. La prueba con un error de estimación del 5% y un nivel de confianza del 98%. Vale, entonces, les voy a dar tiempo para que hagan la lista de datos. Y ahorita pasamos a... Ya, profa. ¿Vale? Ya. Ya, perfecto. A ver. Maritza. Ajá. Maritza, ¿me podrías decir? Espérame, deja aquí la cámara. Ahí. ¿Cuáles son la lista de datos? Es número, no es cierto, tamaño de población, N. Tamaño de población, ajá.
La Z es nivel de confianza. ¿El tamaño de población cuánto es? Es 13,000. 130. Dios, pero bueno, bueno, es lo mismo. Ahora, No, bueno, no. bolígrafo. Ajá. Después, Es nivel de confianza, que Z, Z. ¿sí? Ajá. Es 98%. Ay, reviso la tabla porque no la tengo. 2 gracias, 2.33 acá. Eh, que es ¿Cómo era la P? Ya se me olvidó. Ay, se me olvidó la P. La P es 0,5, 0.5, ajá. igual a Q, ¿Ok? 0,5, y error de estimación máxima o máximo es de 5%. ¿Y esta que es igual? 0.05. 0.05, muy bien. Vale. Ok, resuelvan la fórmula y ahorita la checamos. A ver, aquí, ¿quién de aquí del salón quiere pasar? Ok, pásale. ¿Qué plumones, borrador? Pon la fórmula, por favor. Mari Carmen, no es cierto, no es cierto. Maritza. Ok.
Segura. Segura que esas son las operaciones que también encontramos. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No? Ah, a ver si. Ahora sí. A ver, en primera, su compañera está utilizando una fórmula diferente a la que habíamos utilizado anteriormente. ¿Vale? ¿Por qué? Por lo que habíamos visto que había dos fórmulas para trabajar tamaño de muestra, las infinitas y las infinitas. Depende del valor de n. Decíamos para n mayor a 100,000, usamos esta fórmula. Tiene 130,000, se pasa por 30,000, por lo tanto ya usamos esta. Si hubiera sido n menor que 100,000, entonces hubiéramos usado la fórmula que ya habíamos trabajado anteriormente. Ahora, ahí sale que n es igual a 542.88, 89, 89. ¿Cuántos bolígrafos se tienen que tomar en cuenta? 543. Entonces, aquí lo único que hace falta es poner que n es ¿qué? Aproximado a 543. ¿Vale? Pues ya, si saben, pues el tamaño que debes de tu muestra utilizar es de 543. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿A todos les salió ese valor? Bien, entonces salió o no? ¿O hay alguna cuestión donde no esté saliendo el valor? No, a mí sí me salió. Sí, perfecto, muy bien. ¿Los demás? ¿Sí? Ok, entonces vamos con otro ejercicio. Este no se los había dado, ¿verdad? ¿No? Ok. Entonces, dice si una nueva escuela trabajan en la implementación de herramientas digitales para el aprendizaje de sus alumnos de primer grado.
En el Departamento de Servicios Escolares desean saber si esas herramientas logran un aprendizaje en los alumnos. En dicha escuela se inscribieron 20 para el primer grado. Determinar el tamaño de muestra necesario para estimar la proporción de alumnos que deben aplicarse la prueba con un error de estimación del 10% y un nivel de confianza del 95%. Una vez determinado, indica qué alumnos según el número de lista deben ser aplicadas las pruebas. Para ello se considera utilizar la tabla de números aleatorios, comenzar en la columna 3, fila 1, avanzar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y considerar los primeros 2 dígitos de cada lado. ¿Ok? Es más extenso, pero pues lo vamos a ir haciendo poco a poco. Voy a dar unos minutitos igual para que tengan la lista de datos y vayamos resolviendo. ¿Ya? A ver, este paso. Exas. Y hay pone es 10%. Perfecto, bien. Eh, sí, bueno, a ver, usaríamos la misma fórmula. Usaríamos la lentón, entonces.
Siento que no. Paola. Sí. Puede ser por los, ¿sí? Por los decimales, ¿a dónde tenemos? Sí. Ok, a checar. Aquella parte sí, cuadrado es por 19, sí, rectifica de aquí hacia allá. De aquí hacia allá rectifica, por favor. Ya. Ajá, pero sí, ya no. Muy bien.
A ver, en primera instancia, en esta ocasión, tu compañera ya no usa la fórmula del ejercicio anterior, sino regresa a usar la fórmula que hayamos trabajado en las otras clases. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra modulación es de 20, es decir, entra en el concepto de finitas y usamos la fórmula que aparece ahí en pantalla, la que escribió su compañera. ¿Vale? Y entonces, ya que tenemos esto, rectificamos que si es la fórmula, de acuerdo al valor de n, pues seguimos con esta parte. Dice, una vez terminado, ya lo terminamos, ¿verdad? Ya indicó cuál es el tamaño de la muestra. Bueno, una vez terminado, indica qué alumnos, según su número de lista, deben ser aplicadas las pruebas. Para ello se considera utilizar la tabla de números aleatorios. ¿Traen su tabla de números aleatorios? Sí. Sáquenla, ¿sale? Y dice, comenzar con la columna 3, fila 1. Avanzar de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha. Considerar los primeros 2 dígitos de cada dato. Entonces, aquí voy a ponerlo. ¿Todos traen su lista de números aleatorios? No, ok. Les voy a poner aquí las indicaciones para que ahorita muestre la tabla. ¿Sale? Dice comenzar en columna 3. Fila 1. De arriba hacia abajo. De izquierda a derecha. Y los menos 2. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Entonces, ahí está el tabla de números aleatorios para aquellos que no lo tengan. A ver, ahí empiezan, están las indicaciones. ¿Quién quiere pasar a escribirlos? A ver, pasa. Por ejemplo, una pregunta, si empieza con 0.00 cuenta. ¿Tú lo mandarías? Es más, si quieres puedes marcar acá en el primer. Sí, los marcando. Puedes marcar aquí. Esta marca me quita, pero aquí está. Esto puedes ponerle con flechitas. Acá, palomitas, no sé, cuadritos para iniciar, como tú consideres. Y ya no sé que empezar a poner total. Para total. ¿A regresarte? Ajá. Sí, columna 3, fila 1. ¿Está acá? Bueno, lo vemos. ¿Qué? ¿Tu compañía está comenzando en eso? ¿Por bien?
Pero aquí de pronto, ¿sí? Sí, pero para mí no me tengo más. Sí, pero igual Ya son todo. ya, eso no lo he visto, pero es propósito. Pero ya no hay otro después de que a poquito lo tomar. ¿Se repiten? Sí, sí. Ahora el 8 el 4 el 13 pero el y ahí, ajá. Ok. Después de llegar el 10 y los 2. De este 10, Pero este es no se pueden repetir. No se pueden repetir.
Sí, ¿qué hace falta? Sí. Este. Sí. ¿Vale? Ahora sería que están completos. Después, cuando regularmente no estamos seguros de si estamos repitiendo algún valor, lo que hacemos es esto. Esto es como lo estoy encontrando. Está bien, pero si yo tengo, bueno, ahorita quizás es más distinguir que no estoy repitiendo ningún dato. Pero ¿qué pasaría si fueran más datos? Podría ser que yo no esté segura si lo estoy repitiendo o no. ¿Qué se puede hacer? Pues ordenarlo, ¿no? Tengo aquí el 1, 2, el 3, el 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ya puedo ver, están ordenados, así que ya marqué todo. Si por aquí ya vería que no lo marqué, entonces hay que seguir buscando. En ese caso. Esta tabla de números aleatorios, bueno, ahorita por ejemplo que su compañera decía, es que ya no alcanzaron, ¿no? Porque ya no habían. En realidad esta tabla de números aleatorios está muy chiquita. Si nosotros nos basamos en los que aparecen en los libros, vienen siendo como de 2 hojas o más, ¿no? Entonces, es muy probable que no les pase eso de que no encuentren nada, no más. Bacteria de que sí, no encuentran se da el número, porque tienen muchas opciones, ¿vale? Este es como la idea o lo que pensé de cierta manera de que no los ibas a buscar tanto, pero es una tabla de números muy difícil, ¿vale? Pero bueno, si fueran así mucho de eso, quizás lo que iba a buscar una tabla de números más grande, con más datos, ¿vale? Para que tengamos más probabilidad de que salgan los números y bueno, ¿dudas? ¿No? Después del 12, 08, 18, 18. Sí, es bien 18. Después del 12, 66, hay un 16. 16. El 18 hay un 2. Sí, ¿Y antes otro 18? aquí me van a dar un 18. Ajá, cierto. ¿Cómo? Sí, porque alguien lo está repitiendo y encontramos el primer 18 que no se puede repetir. Es decir, el de la Dices este 18. Este 18 lo encuentras hasta mucho después. Entonces sería después del 8, 18, 18,
el 14 se encontró, sería 17, 18, 19, 20, faltan dos números que no se encontraron. El 6, ¿y cuál otro? 6 y 17. Bueno, esos no los encontramos aquí en la tabla. Se podrían encontrar quizás en medio o haciéndolos en los últimos. Muy bien, muy bien. Okay. ¿Dudas? ¿No? ¿No dudas? Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar con otra cosa. ¿Les parece? Oigan, ¿ya subieron el documento al foro? ¿Fui foro final? Ya, profa. Es el informe, ¿no? Ah, sí, el informe. Sí, ya, profa. El video no necesariamente tienen que subir. Si ya lo tienen, yo sí les recomendaría, ya sea que me lo envíen para que yo lo traiga y ya no se preocupen antes de que ayer, o sea, ya lo tengo y ya lo traigo y yo soy piloto. Hoy, es la otra semana. Es justamente el día. Sí, profa, porque bueno, usted había dicho que el informe se entregaba el 8 y el video se entregaba la otra semana, la última semana. Hoy tienen que subir su informe final o su cuento, ¿no? O sea, ya bien, ¿vale? Limpio, ¿vale? Hoy. Y, y la otra semana, el día jueves, que nos toca 1:30, se presenta el video. ¿Por qué le estoy pidiendo el día de hoy el documento? Porque yo tengo que volver a leerlo y volver a hacer las operaciones para ver que lo están haciendo bien. Y entonces yo ya voy a marcar ahí, voy a decir, de este tema tiene que decir. Yo les dije que los datos, los resultados, ¿no? Entonces, cuando vean su video, dicen, del tema del tamaño de muestra, y dicen, 20, ya sé, ahí yo puse 20, tienen que mencionar el 20, ¿no? Entonces, ya eso yo lo tengo que marcar porque concuerde con lo que me están entregando, ¿sale? Por eso no se los pido siempre el mismo día, porque si no yo o leo, pongo atención a lo que dicen, o qué. Entonces yo antes, y ya nada más voy haciendo mis anotaciones, ¿vale? Pero el video lo proyectan el día jueves. Yo les dije, al menos que por alguna razón ustedes digan, no, es que el jueves no va a estar todo mi equipo, podemos presentar el martes. Yo les dije, sí pueden, pero me avisan, ¿no? O sea, me avisan, pero en sí, lo del video está programado para el jueves, que tenemos 1:30. En computación es otra cosa. En computación es el martes, que tenemos 1:30. ¿Vale? Sí, ya lo tienen ustedes. No importa, si ya lo tienen, pues ya tienen todo el fin de semana libre. ¿De qué se preocupan? Si tienen la cuestión del video y ustedes quieren enviarlo para que ya no se preocupen de que se les vaya a olvidar la memoria, de que el compañerito que lo tenía y no llegó, cualquier cosa, ya me lo envían. Una vez que ustedes me envíen el video, ya es responsabilidad mía si lo traigo o no lo traigo. Pero ¿cómo se lo van a compartir? Pues sí, está muy pesado que... ¿Lo tienen ahí en memoria? ¿Lo tienen en memoria? Pues si quieren una vez aquí lo paso ahí en orilla. O sea, sí, ya lo tienen. ¿Cómo se dice? Si a mí me lo mandan, ya es mi responsabilidad.
Bien, ¿no? El video, no creo que no es que regularmente la capacidad no de, por eso no se los pido que me lo suban. Bueno. ¿Lo van a compartir, chicas? A ver. Si lo van a compartir o no, ya no sé. Ya me confundí. No se voy a decir así. Bueno. Ok. Vamos a pasar a otro tema. ¿Vale? Si ya no tienen dudas de esto, vamos a pasar a otro. Entonces, por ejemplo, ejercicio cuando decían, se utilizó un tamaño de muestra de datos por el algoritmo. Ya se asegura que el tamaño de muestra de datos ¿verdad? En los temas que se llaman ensayos, diferencia de ¿vale? Dice ahí, sea, ¿qué dice X barra? ¿Qué es X barra? La media genética. Ok. Sea la media sub 1 y media sub 2, es decir, cuando dice sub 1 y cuando dice sub 2, ¿vale? Se está refiriendo a que van a ser de dos grupos diferentes, ¿vale? Sub 1 es un grupo, sub 2 es otro grupo. Entonces dice, sea la media sub 1 y la media sub 2, o X barra sub 2, las medias muestrales obtenidas de dos muestras grandes de tamaño N1 y N2, extraídas de poblaciones respectivas que tienen la media sub 1 y mu sub 2 y una desviación sub 1 y sub 2. Consideramos la hipótesis nula, vamos a volver a trabajar con las hipótesis. Pero aquí hay una gran ventaja. Dice ahí, considérese la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las medias. Es decir, que mu 1 va a ser igual a mu sub 2. O que las muestras son extraídas de dos poblaciones que tienen la misma media. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque dice ahí que vamos a trabajar con hipótesis, la hipótesis nula siempre va a ser la misma. Entonces, o sea, sí vamos a hablar de hipótesis, pero aquí la gran ventaja es que para este tema siempre la hipótesis es la misma. Entonces no hay como que complicación. Lo único que es, te tienes que acordar que hipótesis nula, vas a considerar que ambas medias son iguales, ¿sale? ¿Esto qué es? Mira, si te das cuenta, tenemos medias, tamaño de muestra, medias para la hipótesis y desviación estándar. Y todas tienen dos, decimos hablar de dos conjuntos, ¿sale? Con sus respectivos datos. Bueno, de aquí pasamos a esto, son las fórmulas, ¿ok? Las fórmulas nos dice la media de la diferencia, vaya, es la mu, que es media aritmética. La media de la diferencia de las medias va a ser igual a ¿qué? A 0, ¿sale? Y entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿sale? Donde se puede, si es necesario, utilizar las desviaciones muestrales como estimas con una variable tipificada z que viene dada por esta otra fórmula. Es decir, vamos a utilizar, aunque aquí aparecen tres fórmulas, la de color azul siempre va a ser así. O sea, no cambia, siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es lo que establece aquí la, el concepto, ¿sale? Entonces ahí no se mueve. ¿Y cuál es? Sí, vamos a utilizar la naranja. Y si tú te das cuenta, ¿qué es esto que proporciona el color naranja?
la diferencia, la desviación estándar de la diferencia de medias. Fíjate cómo lo estoy diciendo. ¿Ese signo qué es? Desviación estándar. Y entonces te digo, la desviación estándar de la diferencia de medias. ¿Por qué digo de la diferencia de medias? Porque estoy haciendo una resta. Estoy sacando la diferencia de algo. ¿En qué? De medias. Entonces, la desviación estándar de la diferencia de medias se utiliza aquí. ¿Ya vieron? Entonces, primero hago esta fórmula y luego el resultado aplico con este. ¿Vale? Bueno, entonces, me paso a lo siguiente. Vamos a utilizar justamente la misma tablita que anteriormente. Pero oye, yo ya te dije que la hipótesis nula va a ser en particular que las dos medias son iguales. ¿Vale? Entonces, pues vas a usar siempre la de abajo. Yo ya te pongo las dos, vas a usar la de abajo. Nada más porque no quise borrar la de abajo. La verdad. Bueno, ok. Entonces, por acá tengo un ejemplo. Dice así. Se hizo un examen a 2 clases formadas por 40 y 50 estudiantes respectivamente. Fíjate. 2 clases, no una. 2 clases, ¿vale? Formadas por 40 y 50 estudiantes respectivamente. En la primera clase, la puntuación media fue de 74 con una desviación de 8. 74 Mientras que la segunda clase, la puntuación media fue de 78 con una desviación de 7. Se pregunta, ¿hay diferencia significativa entre el resultado de las dos clases a nivel de simplificación de 0.05 y 0.01? Fíjense muy bien. Aquí no dice cuál es. Pero recuerden que las hipótesis las sacamos regularmente de qué, si no me dice, considera hipótesis, o se considera una hipótesis. O no me dice, la maestra dice que existe, no sé, algo así. Si no tienen esas palabras clave, ¿de dónde saco la hipótesis de la pregunta? ¿Vale? O sea, de ahí. Ahora, fíjate, dice, ¿hay una diferencia significativa? Está preguntando por una ¿qué? Diferencia, una vez, ¿sale? Pero ya dijimos que para este tema vamos a considerar que son iguales. Es decir, que no hay diferencia. Bueno, por lo tanto, vamos a considerar los siguientes. Hipótesis nula, ya dijimos, vamos a considerar que ambas son iguales, ¿vale? O sea, por definición. Por lo tanto, si la hipótesis nula es muy igual a sub 1 igual a sub 2, ¿cuál sería la hipótesis? Diferente. O sea, no hay otro, ¿vale? Diferente. ¿Vale? Bueno, sí podría ser mayor que menor, pero en realidad se maneja diferente, ¿sale? O sea, lo más común es que sea diferente. ¿Ja? Aunque sí podría ser mayor que o menor. Ahí sí depende mucho del contexto, pero regularmente, o la mayoría de las veces se lo van a encontrar con diferente A. Ok, ¿qué otros datos tenemos? Dijimos que son 2 grupos. Entonces voy a tener información de un grupo y la información de otro grupo. Aquí algo importante es que yo no me voy a confundir con intercambiar los datos de un grupo con otro. Es lo único que tenemos que tener cuidado aquí. Entonces, vamos a ver estos datos. Primero, la desviación estándar del grupo 1, porque le pongo sub 1, va a ser de 8. Yo no sé. Bueno, porque aquí dice, las clases formadas por 40 y el otro de ¿cuánto es? De 50 estudiantes, ¿sí? Dice respectivamente. Entonces yo voy a considerar que el primer grupo es ¿cuál? El de rojo. Y el grupo 2 es el de verde, porque así me lo plantearon. O sea, simplemente porque el texto así vino. Si me hubieran puesto por 50 y 40 respectivamente, 50 es primer grupo, 40 es segundo grupo. ¿Vale? Entonces ahí hay que leer esa parte. Dice así, en la primera clase, la puntuación media fue de 64 con una desviación de 8. ¿Vale? Mientras que la segunda clase, la puntuación media fue de 78 con una desviación de 7. ¿Sí? Y por acá ya me preguntan otras cosas.
nivel de significación en dos conceptos. Entonces, en base a esto, yo sé que la desviación estándar es 8. ¿Por qué yo pongo aquí 8 al cuadrado? ¿Qué me dicen? Sí. Porque ahí en la forma que estoy diciendo que la desviación estándar es al cuadrado, entonces, por lo tanto, el problema es que desde 8 con el cuadrado también. Aquí, o sea, ¿quién maneja? No, es desviación, pero aquí lo que manejan es varianza, ¿vale? O sea, la desviación al cuadrado. Por lo tanto, yo forzosamente, si aquí el texto me está diciendo en desviación y yo necesito usar varianza, tengo que ponerlo al cuadrado, por definición. Si aquí, por ejemplo, me hubiera dicho con una varianza de 8, entonces no se pone 8 sin el 2. Pero me está diciendo con una desviación. Y desviación es sigma solito, sin el cuadrado, por eso. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, el del segundo grupo sería con una desviación de 7. ¿Sale? Aquí parece medio raro, pero es porque este 2 es del grupo 2. Y este es al cuadrado porque es la varianza. Tengo la desviación, tengo también n, que es tamaño de población. Del grupo 1, ¿cuál sería del grupo 2? 50, exactamente. ¿Vale? ¿Qué otro dato me hace falta de acuerdo a la fórmula? El nivel de significación. Nivel de significación, acá los tengo, pero en parejita, ¿cuál sería? Me falta uno. Me falta un valor. No, a ver, me regreso a la fórmula. ¿De acuerdo a las fórmulas? ¿Qué valor me hace falta? X barra, exactamente. ¿Vale? Me falta sacar X barra. De acuerdo a la fórmula, ¿cuál sería entonces X barra del primer grupo? 74. ¿Y X barra del segundo grupo? 78. Ya lo tenemos. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno. ¿Qué falta sí a nivel de significación? Fíjense, aquí me está diciendo de 0.5 y de 0, o sea, de 2 niveles de significación. Es decir, esto hay que trabajarlo 2 veces. Pero no quiere decir que todo. Cuando usábamos las hipótesis estadísticas, ¿en qué momento utilizábamos el nivel de significación? Al final. O sea, no importa el resultado aquí. Aplicas tu fórmula y hasta mucho después, aplicas tu nivel de significación. Por lo tanto, pues no importa aquí que sean 2 veces, nada más es en la parte de la conclusión, lo único que va a modificar si es que se modifica algo. Bueno, hasta aquí estamos bien cómo encontramos los datos. Que nada más, repito, tengan cuidado en que no se vayan a confundir que aquí le pusieron 8 y 50 y 78 y los cambien. No, grupo 1 así y grupo 2, ¿vale? O sea, ahí no se vayan a confundir con esos datos. Bueno. Ensayo. Pero diferencia de medias. ¿Por qué? Aquí estamos hablando de diferencia de medias. ¿Vale? Nada más. Son diferencias de medias. Por lo tanto, como es diferente, estamos en de 2. Pero aquí hay algo importante también que hay que considerar que nosotros conocemos la varianza. ¿Sale? Dice, para la media si la varianza es conocida, eso también es como una clasificación, ¿sale? Diferencia de que de medias, pero si tú conoces la varianza, hay otras fórmulas que se aplican para diferencia de medias, pero que no conoces la varianza, conoces otros datos, entonces son otras fórmulas, ¿sí? Pero nosotros como hemos trabajado con varianza y desviación, o una o la otra, pues ese tema pues es más bueno. Tenemos entonces aquí los datos, ya tengo mi lista de datos, tengo mis fórmulas, la primera y la segunda, la tercera la pongo más adelante. ¿Qué es lo que se hace? Pues hacer la sustitución.
A pesar de que aparece aquí así, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué operación estoy haciendo aquí? Es una división, ¿sale? Lo que aparece así es una división. Entonces, simplemente voy a sustituir. Les voy a pedir que ustedes me ayuden a hacer a sacar el resultado, por favor. ¿Cuánto sería? 1.6 en el de 8 cuadrados sobre 40 sería 1.6. Ajá. Y en el segundo sería 0.98. ¿Ok? Y haciendo la suma y la raíz, les tienen que dar 1.606. ¿Vale? Quizás ahí me falta algún signo, algún dígito para hacer los 4, pero bueno. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí les da ese valor? Ok, entonces después se aplica la segunda fórmula. Quedamos que para la segunda fórmula ya tenemos este dato, ¿verdad? ¿Y este dónde va? Aquí abajito. Y entonces, ¿qué quedaría? ¿Qué es lo único que ahorita no conozco? Esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que sí los tengo en mi lista de datos, ¿cierto? Entonces, sustituyan por favor con la segunda opción, con la tercera fórmula. Quedaría algo así, ¿cierto? Sustituyo únicamente y a los valores que tengo, hago la operación y me sale menos 2.49. ¿Hasta aquí sí les sale a ustedes? ¿Sí? Perfecto. Resulta entonces que mi valor, mi dato que se está trabajando es Z igual a menos 2.49. ¿Sí? Bueno, por vez. Les pongo ahí, pues ya la primera conclusión, me regreso tantito. En el ejercicio dice nivel de significación de 0.05 y 0.01, ¿cierto? Entonces, la tablita que estamos trabajando para 0.05, ¿cuánto es? Menos 1.96 y 1.96, ¿cierto? Sí. Para un 0.05 menos 1.96 y 1.96, ¿por qué? Porque es de 2 colas. Y el otro decir 0.01, ¿verdad? Un 0.01 para 2 colas sería menos 2.58 y 2.58 es lo que podemos utilizar. Entonces, ahora sí nos pasamos a esto. Y viene la primera conclusión. Dice, los resultados son significativos en un nivel de 0.05, voy a trabajar primero ese, si Z se encuentra fuera del rango. ¿Cuál rango? El rango que estamos trabajando es menos 1.96 y 1.96, aunque yo le esté haciendo una gráfica, estoy hablando de un rango, ¿sale? De aquí se deduce que a nivel de 0.05 hay una diferencia significativa entre las dos clases y la segunda es probablemente la mejor. Eso de la segunda es probablemente a lo mejor quizás está de más esta información. Es más, la vamos a omitir por ahora, ¿vale? Y nada más nos vamos a quedar con que hay una diferencia significativa entre las dos clases. ¿Cómo le estoy sacando esto? Pues aunque yo estoy una gráfica, simplemente por los valores, menos 2.49 está más a la izquierda que menos 1.96, por lo tanto es en una región crítica, ¿sale? Y ahí dice, hay una diferencia significativa, ¿por qué? Porque además no solo es que sea una diferencia, sino que es significativa, es una gran diferencia de menos 1.96 a menos 2.49 es bastante, ¿sabe? Por lo tanto, se considera que sí hay un nivel, una diferencia. ¿Qué pasaría? Que entonces estoy rechazando la hipótesis nula, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no son iguales. Si hubiera caído en la zona de aceptación, considero que son iguales. Por lo tanto, aquí puedo ver que no cae en zona de aceptación, cae en zona de rechazo. Y si bien no lo especifico aquí, podría yo haber dicho, dado que Z es igual a 2.49, se considera que la hipótesis nula se rechaza, por lo tanto se acepta que la hipótesis alternativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa que existe una diferencia entre las dos clases y como se puede notar, la diferencia es significativa, ¿no? Porque es un gran número entre 1.96 y 2.49, ¿vale? Y así se saca. ¿Queda claro? Esta es una gráfica de si se está sacando. Bueno, ahora, ¿cómo sería? ¿Quién me diría cómo sería la conclusión para el 0.01? A ver, piénsenlo. Bueno, voy a... Sí, porque yo en el ejercicio se piden 2. Pues ya vimos el de 0.05. ¿Cómo sería el de 0.01? ¿Se rechaza? ¿Por qué? Porque exactamente, y entonces eso que deducen, se acepta la hipótesis nula. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué significa? ¿Que hay o no hay diferencia entre las dos clases? ¿Sí? No, que sí hay, que los resultados fuera del rango están diciendo que, o sea, Fabio mide que es menos 1.96 a 1.95 y el resultado es menos 1.49, es mucho la diferencia. Bueno, En este 0.05 sí, pero y en este, no. Aquí, como dice su compañera, la hipótesis nula se acepta, porque cae en la zona de aceptación. Pero ¿eso qué significa? Porque recuerden que yo les he dicho, es que tú no puedes llegar con la persona que le estás siguiendo y le decir, tu hipótesis nula la aceptas. Ajá, ¿y eso qué significa? Tradúcenmelo en palabras. ¿Qué significa eso? Entonces aquí yo les pregunto, ¿significa que hay o no hay diferencia entre las dos clases? Que no hay diferencia. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula dijimos que consideramos que ambas son iguales. Si la estoy aceptando, entonces no hay diferencia, ¿sale? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces aquí dice, no hay diferencia entre ambas clases. Oye, pero si en una sí hay diferencia y en otra no, ¿esto qué quiere decir? Porque si nadie preguntara de una, simplemente te digo, si hay diferencia o no hay diferencia y ya hasta ahí terminé. Pero ¿qué pasa con que, en este caso que yo te estoy diciendo o te estoy pidiendo de dos niveles de significación? Pues lo siguiente, ya para terminar, puesto que los resultados son significativos para 0.05, pero no para 0.01, se deduce que los resultados probablemente significativos de acuerdo con la terminología, o sea, de acuerdo con lo que tú quieres. Sí, ¿vale? Entonces, tú ya tienes que decir qué nivel de significación quieres para tomarlo en cuenta y tomar una decisión, porque ambos son contradictorios, ¿vale? Eso es prácticamente lo que me está diciendo. ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces, chicas, para la siguiente clase vamos a hacer
otros ejercicios como los que hemos estado haciendo para que tengan más participaciones. Pues después de esto, algunas preguntitas, así como que al azar, para apuntarlas más. Sería como el último día de participaciones. Y ya, porque lo del video es para el día jueves. Pero si algún equipo quiere presentar el día martes, adelante, no hay ningún problema, no te avisen, ¿vale? Para que sea desde el inicio de la clase. ¿Dudas? ¿No? No. Vale, entonces nos vemos para la otra clase.